Buenas tardes, Dios les bendiga. El pastor David y la pastora Jenny se reportan desde Pereira. Amén, amados. Ya estamos en un segundito, ya comenzamos. Dios los bendiga. Buenas tardes para todos. Buenas tardes para todos.
Tu amor nunca me falla, mi existir en tus manos está. Desde el momento en que despierto hasta el anochecer, yo cantaré de la bondad de Dios. En mi vida he sido bueno, en mi vida he sido tan fiel, con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Muy buenas tardes para todos. Dios les bendiga. Vamos a dar inicio a esta capacitación colocándole la mano a nuestro Señor. Soberano Dios, damos gracias en esta tarde por este tiempo. Pedimos que tu gracia, favor y misericordia sea sobre nuestras vidas, bienes, negocios y asuntos. Pedimos que nos guardes en completa paz y que sea atando todo lo que se quiera mover en los aires en oposición a esta enseñanza, a esta capacitación, a este tiempo, Señor Dios, donde estamos recibiendo conocimiento. Todo lo adverso, lo contrario, lo oponente, lo declaramos sin poder, sin efecto y sin autoridad, atados, ligados en el nombre de Jesús de Nazaret. Pedimos, Señor Dios, sea un tiempo en el cual nuestros pensamientos, nuestra mente sea abierta, Señor Dios, y podamos entender con claridad. Danos sabiduría y entendimiento, pues tu palabra lo dice que el que tenga falta de ella, pídala a Dios, el cual la dará abundantemente y sin reproche. Gracias, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu. Amén y amén. Muy buenas tardes para todos los amados que están en sala. Muy buenas tardes a nuestra doctora Maritza Bayona, a nuestro director de imagen, Pastor Harold Comas, y a todos los directivos que se encuentran en sala. Dios les bendiga en gran manera. Adelante, doctora. Amén. Pastor, gracias. Buenas tardes por esa hermosa oración en la tarde de hoy. Nuestro amado Padre Celestial coloque, como él bien lo dijo, inteligencia y sabiduría en todas nuestras palabras, precisamente para poder ampliar el nivel de conocimiento y entender los temas que estamos tratando. En el día de hoy vamos ya para la formación, la clase número 4, que la hemos Doctora, denominado dígame. le podemos decir a los amados que ya tenemos las 3 clases montadas en YouTube. La primera sí, Perfecto. desafortunadamente no está completa, pero las demás sí. Gracias, Pastor, por la información. De todas maneras, también se les ha hecho llegar todas las actividades y la copia de las diapositivas a través de los coordinadores de cada programa, los coordinadores departamentales y municipales, para que ustedes tengan acceso a la información que hemos venido trabajando desde esta semana que pasó. Ya el día de hoy es nuestra clase número 4, la hemos denominado Gestión del Cambio Organizacional, una mirada desde el propósito que tiene Dios para nosotros como su iglesia, como su cuerpo de Cristo, y el propósito que tiene de esa incidencia que nosotros podemos impactar en la sociedad y en el entorno donde estamos. Entonces, avancemos, Pastor Harold, por favor. Pastor Harold, avancemos.
Ya estos son los contenidos temáticos que hemos visto para que ustedes vayan teniendo como una relación de los temas. Seguimos, Pastor Harold. Y vamos a dar inicio en el día de hoy con algo que hemos denominado gestión del cambio organizacional. Es importante que ustedes inicien con un cuestionamiento. Nosotros como iglesia somos agentes de transformación porque cambiamos vida y tenemos impactos positivos y tenemos unos impactos sobre la palabra de Dios para entregársela a los seres humanos y las personas que necesitan generar esos cambios en la vida. Sin embargo, es necesario que nos cuestionemos y anote estas preguntas para que al final de la formación usted responda a estas preguntas porque son muy importantes. La primera diapositiva, Pastor Harold, gracias. Es importante que usted se responda estos interrogantes. ¿Es la iglesia un agente de transformación de un país o solamente transformamos almas? ¿Solamente como iglesia nadamos contra la corriente? Es muy importante que ustedes tomen en cuenta estas dos preguntas con las que vamos a iniciar este proceso de formación en el día de hoy. Ténganla muy en cuenta y al final del cierre, los que quieran participar, las primeras 10 manitos que se levanten, vamos a trabajar sobre estas preguntas y vamos a aportar de lo que vamos a revisar en el día de hoy que hemos aprendido. Fíjense que iniciamos haciendo casi una matriz DOFA, la mitad de una matriz DOFA, que son las debilidades que encontramos como sociedad y las fortalezas que probablemente tenemos como iglesias. Entonces vamos a trabajar un poco sobre estos temas. Nosotros como sociedad encontramos en nuestro alrededor y la sociedad con la que trabajamos y el medio en que nos estamos desarrollando, encontramos siempre mentiras arraigadas. Hay muchos autores que hablan sobre las mentiras que han llevado a la corrupción, tienen un asentamiento en la sociedad de más de 500 años. Es decir, que las mentiras han estado, siempre han permanecido y han sido como esa raíz de muchas situaciones incoherentes y muchos daños que se le han causado a la sociedad a través de las mentiras, mentiras arraigadas en el quehacer, en el ser, mentiras arraigadas en la forma como se desarrollan las actividades, mentiras arraigadas en lo que probablemente decimos o en lo que escuchamos de la comunidad, y muchas mentiras arraigadas hasta en los medios de comunicación. Entonces no es nada nuevo, pero es una debilidad que encontramos dentro de la sociedad. Esas mentiras arraigadas llevan también a muchos malos hábitos que tiene la sociedad hoy en día, que históricamente lo hemos visto en muchos libros y lo hemos estudiado en muchos libros, y una de las trazabilidades en el tiempo ha sido la corrupción. Eso también viene arraigado desde el tema, no solamente desde el tema político, está en la empresa privada, está en lo público, está, y no es que estas situaciones se den en estos ámbitos, porque la corrupción es una acción que es el resultado del ejercicio de lo que ejerce la comunidad sobre un determinado hecho. O sea, la sociedad ha llevado a la corrupción a asentarse como un mal hábito o como un hábito permitido dentro de todas las actividades que se desarrollan en los ambientes que rodean a las iglesias. También encontramos en la sociedad el evitar las responsabilidades. La gente es muy laxa, diríamos que es muy folclórica y no asume las responsabilidades que le tocan. Hablando de responsabilidades morales, de responsabilidades sociales, de responsabilidades civiles, de responsabilidades judiciales. Somos expertos como sociedad en evadir esas responsabilidades y es el día a día que lo vemos en toda la sociedad que nos rodea, lo vemos presentes, por ejemplo, en temas alimentarios, lo vemos presentes en los temas educativos, cuando el papá no quiere pagar la educación de sus hijos o no quiere hacerse responsable de esa paternidad, etcétera.
vemos también cómo la gente es experta en ocultar los pecados. Ustedes saben que a la luz de Dios nada es oculto, pero en los hombres somos como expertos en tratar de ocultar esos pecados. En la sociedad vemos también que siempre se quiere tomar ventaja o sacar provecho de alguna situación y sacar provecho propio y tomar ventaja sobre el otro o pasar por encima del otro o limitar el derecho del otro. No nos interesa socavar la dignidad o el derecho de una persona, sino que como sociedad es como si saltáramos la barda, quisiéramos brincar la barda y que no nos interese como sociedad el derecho de los demás. Encontramos una sociedad altamente violenta, los niveles de violencia han subido tanto que parece que estuviéramos volviendo a una época prehistórica, cavernaria, donde los hombres se mataban unos a otros. Es una incontinencia real de la violencia que hay hoy en día, que hay violencias de género, hay violencias no expresas, hay dinámicas de género impresionantes y sobre todo la violencia de los jóvenes ha subido tanto nivel que ya da miedo, por ejemplo, en Estados Unidos ir a una escuela a cumplir con un proceso curricular porque los niños tienen miedo de ir a clases en determinados estados por la permisividad que hay sobre el uso de armas, etcétera. Además de eso están los otros tipos de violencia, las violencias verbales, están las violencias psicológicas. Hay digamos que hay una especie de medición de las violencias y las violencias hoy en día incluso están hasta clasificadas por la cantidad de violencias que se ven en la sociedad. Ni qué hablar de las desigualdades de la sociedad. El que más tiene no reparte con el que tiene poco, o hay gente que vive en unas condiciones de desigualdad tan marcadas que si desayuna no almuerza y si almuerza no come, y dime tú de los niños pequeños que a veces tienen un solo alimento en el día o tienen crisis de salud precisamente por esas deficiencias alimentarias. Están los escasos cambios culturales. Parece que nosotros en cultura como sociedad no avanzamos, sino todo lo contrario, estuviéramos retrocediendo. Entonces, como sociedad, no estamos avanzando en la culturización, en el mejoramiento de esas estructuras sociales, sino que estamos trabajando son los deterioros, estamos trabajando sobre deterioros sociales, estamos trabajando sobre deterioros de familia. Ya las familias tienen demasiados conflictos y estamos hablando de familias disfuncionales, estamos hablando de familias que no tienen un entorno óptimo para desarrollar la vida, digamos, los aspectos emocionales, psicológicos y menos espirituales de esos niños que se están educando dentro de esas familias disfuncionales. Entonces, esos cambios culturales, esos choques de aculturación, porque hablamos es de aculturación, que están llevando a los jóvenes a través de la música, a través de la permisividad que tienen en las redes sociales o a través de la permisividad de lo que se publica a través de los medios de comunicación, están llevando a que los cambios culturales no sean positivos, sino todo lo contrario. ¿Qué están viendo entonces los jóvenes, las familias y ese entorno cultural que debería ser desarrollado en temas de ciencia, en temas de educación, en tema de arte, en tema de pintura, en tema de un avance del desarrollo cognitivo de los jóvenes? Está atrasándose cada día más y estamos hablando de aculturación y de un desarrollo a la inversa en tema cultural. En la sociedad encontramos también debilidades como calumnias, prejuicios. La sociedad es muy prejuiciosa. En vez de revisar, digamos, los antecedentes, las situaciones, los hechos, cómo sucedieron, hay un amarillismo hasta en la forma de hablar y en la forma de contar y en la forma de transmitir, porque nos hemos ido por las noticias escandalosas, por los hechos que son nocivos para la mente humana y obviamente son nocivos para el espíritu, porque todo lo que vemos en la sociedad como debilidades afecta el entorno del ser humano y obviamente el ser humano
por su connotación espiritual, obviamente se ve afectado. Ese tema de aculturación es bien importante tocarlo dentro de estas debilidades sociales, porque ya hoy en día vemos esos impactos emocionales tan grandes que se nos han vuelto un problema de salud pública, se nos han vuelto un problema de salud mental. La gente no tiene paz mental. Esa ausencia de Dios, esa ausencia de Jesucristo en la sociedad que no cree, en la sociedad que no es crédula, que no es convertida, obviamente está generando muchos más problemas que beneficios. ¿Qué problemas tenemos emocionales en la sociedad? Tenemos niños con un famoso trastorno que ahora le dicen trastorno bipolar o le dicen trastornos de déficit de atención o le dicen depresión o le dicen tristeza extrema. Y obviamente eso está llevando a muchos jóvenes a cometer actos aculturales que tienen que ver con el bullying y otros que tienen que ver con el alto grado de suicidio que hay en los jóvenes en este momento y la depresión que tienen los adultos mayores que se han quedado solos en sus casas porque no tienen cuidadores, no tienen quien los amen, no tienen quien los apoye, ni mucho menos quienes conserven esa honra y esa dignidad que se le tiene que tener a los adultos mayores. Esas debilidades es una matriz de análisis que tenemos como sociedad y es solamente, digamos, que la punta del iceberg. Es importante volver a cuestionarnos. ¿Somos agentes de transformación de un país o solamente estamos nadando contra la corriente social? Miren las fortalezas que como iglesia nosotros tenemos. Tenemos una grandeza que es poseer la identidad como pueblos de Dios. Nosotros como cristianos nos identificamos como el pueblo amado de Dios. Por lo tanto, tenemos valores, tenemos principios, tenemos una bendición para el bienestar espiritual de las personas, la comunidad, las familias y la sociedad, porque como cristianos nos convertimos en eso, en una bendición para ellos, para transformar sus vidas, para poder transformar sus espíritus a través de la palabra, a través del conocimiento de Dios, a través de la evangelización. Nosotros somos esos agentes transformadores que podemos convertir esas debilidades que tiene la sociedad que nos rodea como iglesia en esas fortalezas como sociedad, porque nosotros podemos hacer ese cambio. Tenemos esas fortalezas que es como la reconciliación del hombre con Dios, que es uno de los ministerios que nos fue dejado a través de la palabra y nos fue concedido. Tenemos ese propósito de generar paz y de desarrollar un alto impacto en las naciones y en las personas. Entonces es importante que nos hagamos esa pregunta como iglesia, como personas, como profesionales, como empresa, como servidores, como obreros, como líderes. ¿Realmente somos ese agente de transformación de un país? ¿Estamos validando esa transformación y estamos cumpliendo esa identidad de Dios o solamente estoy nadando contra la corriente? Mire qué importante es que nosotros nos preparemos para capitalizar ese potencial. Esas fortalezas se vuelven nuestros potenciales como cristianos. Es decir, que nosotros somos el pueblo diferente, somos el pueblo de Jehová y tenemos ese llamado precisamente a cambiar las realidades. Ojo, a cambiar las realidades de las personas y de la sociedad. Tenemos una gran responsabilidad. Mire la responsabilidad que tienen los líderes de la iglesia frente a las personas que se congregan, frente a los obreros, frente a los demás líderes que tienen en las iglesias. Les voy a reiterar lo que dice Hebreos 13:7, que ya lo habíamos leído en una de las clases anteriores, donde dice: acordaos de vuestros pastores que os hablaron de la palabra de Dios, considerad cuál ha sido el resultado de su conducta e imitad su fe. ¿Qué quiere decir? Que el líder es una persona proba, es una persona recta, es una persona espiritualmente conectada con el Espíritu de Dios, es una persona digna de imitar y obviamente
Si su fe es tan grande como un granito de mostaza, obviamente tendrá la victoria de Jehová frente a las naciones. Miren lo importante de este versículo. Los líderes son el ejemplo no solamente de la iglesia, son el ejemplo de la sociedad. Precisamente, al ser nosotros ese pueblo escogido, somos un pueblo distinto, somos un pueblo diferente. ¿Y cuál es nuestro objetivo? Aquí sí se define nuestro objetivo, nuestra mega meta. Aparte de la gran comisión, es convertirnos en ese agente de transformación para un país. Avancemos, Pastor Harold, por favor. Pastor Harold. Avanzamos. Bien. En aquella época pudo haberse pensado que Jesús era una mente revolucionaria, pero mire que Jesús actuó anunciando la vida en abundancia, así como anunciaba la buena nueva, él denunciaba las acciones del liderazgo del pueblo que no se conformaron a la ética y a los valores del reino de Dios. Él fue una persona disruptiva. ¿Qué quiere decir? Él fue una persona distinta, de un pensamiento avanzado para su época, de un pensamiento santo, de un pensamiento limpio, de un pensamiento puro, porque entre él y el reino de Dios estaba esa conexión divina que le dejó como herencia a los hombres, que nos dejó a nosotros como herencia, como pueblo de Dios. Precisamente, nosotros tenemos un gran desafío como iglesia, que es asumir ese rol, porque Jesús fue un agente de cambio, fue un siervo transformador. Él llegó a preparar a las futuras generaciones para que sean las manos y los pies de Jesús. Necesitamos impulsar esos cambios significativos en la iglesia y en el país. Es por eso que es muy importante que se planteen esa primera pregunta, esa pregunta que es tan importante. ¿Cómo me comporto yo? Si soy realmente consciente de esa identidad de Dios, si mi criterio de esa conexión divina me lleva realmente a identificarme con esa conexión y con esa identidad de Dios, si soy un agente transformador solamente para mi comunidad, si soy un agente transformador única y exclusivamente para mi región, si soy un agente transformador únicamente para la provincia o si realmente como iglesia yo puedo llegar a promover el cambio del país frente a esas debilidades que tiene la comunidad o la sociedad que me rodea. Esas son las preguntas que se tienen que plantear la iglesia. Entonces, ¿qué se entiende por ser un agente de cambio? Vamos a tratar de resolver qué es esa pregunta como agente de cambio. ¿Qué es eso? ¿Qué es un agente de cambio? Si ayer estuvimos trabajando el tema de desarrollo organizacional, vamos a retomar el tema, ¿cómo lo ve la ciencia desde el desarrollo organizacional? Dice, es aquella persona, está hablando de una sola persona, dice aquella persona que actúa en forma deliberada sobre el entorno, es decir, sobre lo que tiene a su alrededor, la sociedad, a fin de facilitar o propiciar la implantación del cambio proyectado. Es decir, sobre una meta y un objetivo que tiene como empresa o como organización o como profesional, se plantea un cambio y lo desarrolla desde su exterior. Desde la perspectiva bíblica, nos identificamos con esa definición, pero con la diferencia que hace la Biblia con respecto al cambio de vida de la persona. Y ese cambio de vida de la persona, ese nacer de nuevo, va hacia un cambio interno que es espiritual y hacia un cambio externo del cómo me veo, cómo me proyecto como cristiano y cómo actúo como cristiano. Porque ser cristiano implica hasta la imagen que yo tengo de mí y que tienen de mí en la parte externa y cómo me ve la sociedad, porque un líder o un cristiano como una comunidad totalmente diferente, hasta en su mirada proyecta la luz de Dios, hasta en su forma de hablar
proyecta esa divinidad suprema que Dios nos da a través de su sabiduría. Hablamos de la palabra de Dios, nos comportamos de acuerdo a la palabra de Dios y obviamente reflejamos, somos ese reflejo divino, somos ese reflejo de esa idoneidad, de esa probidad, de esa certeza, de esa efectividad. Ahí vienen esas habilidades de las que hablábamos ayer. Allí en una comunidad cristiana, en un ser cristiano, en un nacido de nuevo, obviamente, todos esos valores, todos esos principios se reflejan, se ven. No hay necesidad ni siquiera de preguntarle si es o no cristiano, porque se le nota, huele a cristiano. Y no porque se vea por la ropa ni nada, no, es por su conducta, es por sus actitudes, es por su capacidad de respuesta, es por su asertividad en dar una respuesta. Como uno dice, mal hablado, da en el clavo cuando habla, porque tiene la respuesta correcta, tiene la respuesta coherente, tiene una respuesta fundamentada en la palabra de Dios. He ahí la diferencia, que nosotros tenemos un cambio por dentro y un cambio por fuera. Tenemos ese cambio que refleja el amor de Dios hacia la comunidad, hacia la sociedad y mucho más hacia nuestro país. Y si es un país que atraviesa dificultades, nos doblamos en oración, doblamos rodillas obviamente para tratar de transformar, no solamente a través de la oración, sino de las acciones, de cómo desarrollo, de cómo ejecuto, de cómo proyecto y cómo transformo comunidades a través de mis planes, mis programas, a través de los métodos de los que estábamos hablando ayer, de cómo hago esos procesos de evangelización, cómo los llevo. Acuérdense de ese Ananías, que el Ananías no tenía ni siquiera transporte y él salía de noche y él llevaba la palabra y recorría y hacía la planeación. Miren los logros de Ananías. Así y muchos discípulos en su tiempo y muchas personas y muchos profetas caminaban muchas distancias, se trasladaban de un pueblo a otro incluso a pie, no tenían ni burro, pero nosotros realmente somos esos agentes de cambio. Fíjense que esos cambios que se dieron en la historia bíblica todavía nos impactan a nosotros. Ha sido tan impactante la riqueza de la palabra que Dios nos dejó y nos transmitió que todavía nos sigue cambiando. Todos los días abrimos la Biblia, evaluamos su palabra, analizamos, discernimos sobre ella y cada día hay un nuevo aprendizaje, hay una nueva lección. Hay un nuevo derrotero, hay una nueva meta y cada día la Biblia para nosotros es nueva, es enriquecedora. Ese enriquecimiento, esa viveza a través de la palabra de Dios, obviamente ese es el reflejo de ese cambio interno y externo. Esa es la perspectiva que como cristianos tenemos nosotros a través de haber sido un pueblo escogido y una comunidad diferente, porque somos una comunidad diferente, pero estamos generando impacto. Pero somos ese impacto que realmente requiere la comunidad, nos estamos quedando rezagados o tenemos que caminar la milla más. En Tito 3, del 5 al 6, hay algo muy claro sobre lo que estamos hablando que dice, nos salvó, no por obras de justicia, es decir, no por lo que nosotros hagamos. Dice, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, no son nuestras acciones, no son nuestros planteamientos, no son nuestras metas, no es nuestra visión, no es nuestra misión. Dice, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Es decir, cambiarnos, nacer de nuevo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Es decir, que debemos ondear la bandera de la conducta como cristianos en todo tiempo y lugar, sin avergonzarnos del Evangelio, ejercitar el dominio propio, ser dignos de respeto y vivir sabiamente, tener una fe sólida, tener amor y sobre todo tener paciencia. Porque frente a todo lo que vemos de esas debilidades que tiene la comunidad, que tiene la sociedad que nos rodea, donde nosotros cohabitamos con esa comunidad tan difícil, tan compleja, tan inconversa y tan
llena de dificultades y tan carente de todo, nosotros tenemos una gran ventaja que es tener el potencial de Dios como líderes, como evangelizadores y sobre todo el potencial que debemos hacer crecer, que es como transformadores, como agentes de transformación. En segunda de Colosenses 5:18 nos dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de ¿quién? De Cristo. Y nos dio el ministerio de la reconciliación. Qué cosa tan importante la palabra de Dios, volver a releer, volver a analizar. Ese ministerio de la reconciliación es que no debemos estar apartados de la sociedad y no inmiscuirnos en los temas de la sociedad, todo lo contrario. Ese proceso, ese ministerio de la reconciliación es precisamente buscar la reconciliación de Dios con los hombres, con los no creyentes, con los inconversos, buscar lograr esa paz mental, buscar esa paz espiritual que la gente hoy en día necesita. La mayoría de la gente hoy se queja, ay, pero es que ¿por qué Dios me abandonó? Dios no abandona a nadie. El que abandona a Dios es el hombre que no cree en su palabra, que no escudriña su palabra, que no le cree históricamente en toda la hermosura y todo lo divino que ha venido de Dios y lo que tenemos es por su gracia. Y entonces el hombre dice, ¿por qué me abandonó? Dios no abandonó, el que cerró el corazón y endureció el corazón hacia Dios fue el hombre, porque Dios habita en nosotros. Acuérdense que nosotros somos templo del Espíritu Santo y el Espíritu por gracia es precisamente por esa misericordia divina que hemos sido lavados, hemos sido regenerados y renovados, es por el Espíritu de Dios. Avancemos, Pastor Harold. Bien. Entonces, fíjense que lograr esa conversión de una persona a la fe, esa es la reconciliación que quiere Dios, lograr que esa conversión de una persona a la fe para que acceda a esos valores del reino de Dios y el empoderamiento del Espíritu Santo provee la base para llegar a ser un ciudadano responsable en la sociedad. ¿Qué quiere decir? Que ese agente de cambio, ese agente transformador tiene que lograr que las personas lleguen a la fe, que tengan los valores del reino de Dios y que empoderen ese Espíritu Santo para que su vida sea transformada. Esas actividades están, digamos que son los criterios de un proceso de reconciliación con Dios. Lograr esa reconciliación es la base que todo agente transformador tiene que trabajar en su iglesia. Para el caso, digamos, nuestro, los cristianos tienen que tener una claridad en cuanto a su identidad como hijos o hijas de Dios. Esa identidad nos lleva a establecer que somos un agente de transformación, así como lo fue Jesucristo, y a la vez implementar conocimientos y habilidades, lo que hablábamos ayer, la certeza de un alto conocimiento tanto profesional como espiritual y unas habilidades éticas, morales, el respeto, la tolerancia. Es decir, encontrábamos una lista en el día de ayer en las diapositivas de todas las habilidades que todo ser humano y todo cristiano debe tener precisamente para afrontar los desafíos del cambio. Esos desafíos se tienen que afrontar no solamente en la localidad donde está mi iglesia, en mi barrio, en el sector donde está la iglesia, sino que tenemos que ir a unos ámbitos mucho más amplios. Ayer hablábamos de que hay que extender la carpa, ¿cierto? De que hay que tender las cuerdas a la derecha y a la izquierda, hay que ampliar la carpa, hay que extender el tenderete, como decía la abuela mía cuando yo estaba pequeña. Es decir, el extender el tenderete es que la casa tiene que ampliarse, no solamente como una construcción o un edificio. La casa de Dios crece en las personas que lleven la palabra, las personas que hacen misiones, las personas que caminan un proceso de evangelización, las personas que salen de los cuatro muros de la iglesia a cumplir ese cometido como agente transformador. Dentro de ese agente, de llegar a ser ese agente transformador, nosotros tenemos 3 desafíos como iglesia para poder cumplir esa misión que está escrita en la Biblia, que para nosotros como cristianos llega a ser un desafío.
para poder transformar el mundo. Nosotros somos llamados a hacer una reconciliación no solamente de mi lugar, es una reconciliación del mundo con Dios, de todos los habitantes. Nosotros cohabitamos con una sociedad bastante compleja, bastante difícil, pero somos los llamados a transformar, somos los llamados a cambiar la sociedad. Somos los llamados a que todos esos valores y todos esos principios cristianos y ese acercamiento del hombre con Cristo se dé a través de nosotros y que alcancen a conocer y a gozar de toda esa potencialidad que nosotros tenemos por la gracia de Dios a través del Espíritu Santo. Se plantean a través de las dificultades. Nosotros somos como seres humanos cristianos, también somos frágiles, somos débiles, tenemos limitaciones humanas más mentales que físicas, a veces somos negativos, a veces somos de que, ay no, pero es que no se puede, es que no tengo plata, somos muy limitados mentalmente frente a los recursos. Pero recuerden que nosotros somos hijos de un rey y los reyes, como reyes, nos tratan como hijos y somos sus príncipes, sus hijos amados, y por ende todo lo que nosotros le pidamos, nuestro Padre de los cielos nos los concede. Esas limitaciones humanas mentales hay que dejarlas. Si nosotros hacemos esa conexión divina, muy consciente de que Dios es nuestro proveedor, las limitaciones se van a ir, la pobreza se va a acabar, y nuestra iglesia, nuestro evangelio va a crecer y vamos a ensanchar lo que hablábamos en la primera clase, que tenemos que ensanchar la palabra. Así como ayer hablábamos de ensanchar la carpa, de expander las tiras y las cuerdas y a expanderlas a la derecha y a la izquierda, igualmente nosotros como agentes de transformación tenemos que dejar esas limitaciones, porque esas limitaciones nos están llevando a una desconexión espiritual. Quiere decir que estamos bajando el nivel de fe y estamos dejando de creerle a Dios, que es nuestro proveedor y nuestro Padre de los cielos. Y si somos sus hijos, ustedes saben que hay una parábola de que si el hijo le pide, no le da piedras, ¿cierto? Entonces, si nosotros somos sus hijos, por eso es que hay que tener clara cuál es la identidad de nosotros con Dios. Si yo tengo clara esa identidad, obviamente el Señor dice, pídeme con fe y yo te daré, abre la puerta y yo te abriré. Y hay muchos versos, muchos versículos de la Biblia que establecen que esas peticiones nunca se van sin respuesta y nunca llegan sin provisión. Entonces, nosotros tenemos que lograr un empoderamiento del Espíritu Santo en esa comunidad que nos rodea. La comunidad que nos rodea no solamente es la de la calle de la iglesia, no solamente es la del barrio. Recuerde que nosotros somos cristianos aquí y en todas partes. Esa es nuestra bandera, esta es nuestra diferencia. Nosotros tenemos que ser diferentes, actuar diferentes, tenemos que actuar con propósito. Tenemos la meta de una gran comisión. En ese planteamiento para empoderar el espíritu estuve analizando, revisando mucha información y resulta que yo me encontré con estos 3 criterios que me parecieron muy importantes para trabajarlos con ustedes en el día de hoy. Es establecer para ese cambio una iglesia como nueva humanidad y el desafío a ser contracultura. Ahora hablamos de esos temas. Y la vida humana como un campo de misión. Quiere decir que nosotros tenemos todo ese contexto humano para trabajarlo y para transformarlo. Vamos a hablar de cada uno de ellos. Pastor Harold, avanzamos, por favor. Pastor Harold, listo. Entonces vamos a hablar un poco de la iglesia como nueva humanidad. ¿Qué es eso? Ustedes saben que nosotros como pueblo de Dios somos la nueva humanidad de Cristo. ¿Cómo así? Cuando Cristo estuvo entre sus discípulos y en la época histórica en el pueblo de Dios, se hablaba de su naturaleza humana, es decir, vino una dimensión sociológica
los antepasados nuestros, los discípulos, los que nos escribieron la Biblia, nos dijeron, hemos estado con Él, hemos compartido con Él, hemos vivido, hemos trabajado con Él, hemos desarrollado actividades con Él, hemos evangelizado con Él. ¿Qué quiere decir? Vieron esa naturaleza humana de un hombre que dormía, que tenía sueño, que oraba, que comía, que transformaba el agua en vino, que tenía bajo su potestad la autoridad y muchos criterios que están escritos, y mostraron esa dimensión del hombre, de ese ser divino hecho hombre, y lo mostraron como cabeza de la iglesia, obviamente porque él transformó el pensamiento de mucha gente, él modificó espiritualmente la forma de pensar y determinó una iglesia escogida como pueblo de Dios. ¿Por qué determinó una iglesia? Porque empezó a formar un equipo de trabajo. Acuérdense que ayer hablábamos del equipo de trabajo idóneo. Él no llamó a cualquiera, ni llamó a profesionales. Llamó a la gente que estaba con el pueblo, que vivía en el pueblo, que vivía en el barrio, a sus vecinos, a sus amigos, a la gente que conocía y a la gente que quería un cambio significativo. Querían lograr cambiar, digamos, esa adoración que tenían a los ídolos, querían lograr una milla diferente, querían caminar 1 kilómetro distinto. Y ellos empezaron a seguir a Jesús. Y Él estableció un reino, estableció una vida para nosotros y nos separó como pueblo escogido de Dios para que lo adoremos, para que lo alabemos, para que le sirvamos. Pero Él dejó algo muy importante, que fue ese proyecto histórico de reconstruir la humanidad. Gracias a Él, nosotros tenemos acceso a sus parábolas, a lo que Él hablaba, a lo que Él decía. Podemos evaluar todas aquellas riquezas espirituales que nos dejó a través de la palabra, a través de lo que escribieron los discípulos, la transformación que logró en sus discípulos. Habían unos discípulos que eran tribunos, que cobraban impuestos, eran demasiado egocéntricos, eran gente que tenía mucho dinero, habían otros que eran médicos, habían pescadores, pero a cada uno logró transformarlo. Y gracias a ese ministerio que él dejó en esos discípulos, lograron transformar el pueblo escogido de Dios y obviamente dejaron un precedente histórico que fue lograr el cambio en la humanidad. Y hoy todavía, a través de los líderes de las iglesias, a través de los pastores, se siguen logrando esas transformaciones, se siguen logrando esos cambios, se sigue perfeccionando la sociedad hacia ese conocimiento divino y hacia esa conexión divina. Se sigue enseñando la palabra, se sigue transformando la gente. Entonces, volvemos a la pregunta inicial. Como iglesia somos realmente esos agentes transformadores, hemos seguido ese ejemplo de Jesús, logramos cambiar históricamente la vida de una persona, logramos salvarla de un suicidio, logramos salvarla de esa soledad en que se encuentra, logramos salvarla de esos problemas diarios que se encuentra, que se siente solo, que no tiene paz, que no duerme tranquilo. Logramos realmente nosotros como iglesia ser esas transformaciones, no individuales, sino que logramos esas transformaciones colectivas de los pueblos completos. Aquí les voy a hablar de un pueblo de Guatemala. Es un pueblo bendecido, es un pueblo que no tiene prostíbulos, es un pueblo que no tiene billares, es un pueblo que solo tiene canchas de fútbol y tiene iglesias. Y la mayoría de ellas son cristianas. En Guatemala hay 44,000 iglesias cristianas a la fecha. En Colombia, por estadística, tenemos solamente 11,000 iglesias cristianas. Cristianas. Hay otras que son cuadrangulares, hay otras que son del reino del espíritu de los últimos días, cosas así, pero realmente registradas estadísticamente solamente hay 11,000. Así usted en su pueblo vea 10 iglesias y diga, no, es que somos bastante, realmente en Colombia somos muy poquitas. Revise la estadística de su país, mire a ver cuántas iglesias hay realmente. ¿Por qué hay 44,000 iglesias en Guatemala y específicamente ese pueblo? Porque es un pueblo que antes de que llegara la evangelización de una sola iglesia cristiana que empezó,
Era un pueblo que parecía que tuviera como que ancestralmente muchos problemas espirituales, muchas maldiciones. Cada 10 años se quemaba el pueblo, se quemaba el centro, se quemaban las casas. Nada diferente a lo que vemos realmente en algunos departamentos de Colombia. Y ese proceso de evangelización comenzó en ese pueblo de Guatemala y llegó a tal impacto, llegó a cambiar tanto las vidas de esa comunidad que se acabaron los bailaderos, se acabaron los prostíbulos, se acabaron las recochas de la gente que escuchaba música y tomaba trago hasta las 12, 1 de la mañana. Hubo un impacto muy grande en la responsabilidad de la gente porque se concentraron más a trabajar y desarrollaron unas granjas agrícolas a través de un proyecto que desarrolló el proceso de evangelización, que fue la seguridad alimentaria. Ellos hicieron una alianza incluso con el gobierno de Alemania que se llama Trifiño. Esa seguridad alimentaria la llevaron a los patios de las casas, que eso es generar desarrollo empresarial en las iglesias, porque la gente tenía un alto nivel de desnutrición, uno, por el abandono de los hogares, porque el papá no era responsable, la mamá era prostituta, etcétera, y empezaron a cambiar. Esas mentes empezaron a cambiar, empezaron a trabajar en el proceso de la formalización, empezaron a educar en el tema bíblico, empezaron a formar espiritualmente a la gente, hasta que llegó un momento en que cada patio era una mini granja. Había seguridad alimentaria, tenían verduras. Llegó otro proyecto posteriormente con el gobierno de Alemania y ya no solamente tenían verduras, sino que empezaron a sembrar peces. Y los peces los sembraban en unas canecas plásticas, cubiertos con unos tolditos para que los pájaros no se los comieran, etcétera, hasta que esos peces empezaron a tener aproximadamente 1 libra y media, y llegaron al kilo. Entonces, empezaron a promover un cambio social. Empezaron a promover un cambio social de tal manera que ahora las mejores auyamas, las de gran tamaño, se están sacando de ese pueblo y se exportan. Ustedes lo buscan en internet y encuentran cuál es el pueblo de Guatemala bendecido por Dios y se van a dar cuenta de las maravillas y las grandezas que hace el Señor en ese territorio. Se van a dar cuenta cómo cosechan en los patios, se van a dar cuenta que ya no necesitan ni siquiera ir al supermercado. Lo único que compran creo que es el arroz y el aceite, y ya se enseñaron incluso a cocinar sin aceite porque el aceite saben que es malo para la salud. Es un proyecto de evangelización integral, es un proyecto muy lindo. Entonces ellos están transformando esa humanidad y están transformando históricamente esa población y han logrado reconstruir ese ser humano desde el piso y lo han llevado a los pies de Dios. Entonces es muy importante como iglesia tener esos ejemplos. Y para nosotros el ejemplo más hermoso es precisamente estudiar la vida de Jesús, saber que Jesús sigue aún cambiando las vidas, las actitudes, sigue cambiando la sociedad y obviamente sigue generando históricamente ese impacto que todos hemos buscado, porque quienes hemos acudido al Evangelio, quienes hemos acudido a la palabra, es porque estábamos enfermos espiritualmente y para la gloria de Dios fuimos lavados, fuimos regenerados, fuimos cambiados y hoy le servimos a Dios. Desde esta perspectiva sociológica de mirar la humanidad de Jesús, encontramos que la iglesia no es una institución, no es una estructura jerárquica, no es un edificio o no es una agrupación de personas religiosas, sino que es el pueblo de Dios. Esa es la iglesia, el pueblo de Dios elegido para mostrar la vida, la obra, los valores del reino. Se constituye como una comunidad de culto al Señor, de alabanza constante. Y es una comunidad cristiana, fraternal, de los hermanos de la fe. ¿Qué quiere decir fraternidad? Que todos nos hemos vuelto familia. La pastora Wendy cada rato lo dice, somos una familia. Allí nace precisamente el somos una familia, en esa fraternidad, precisamente porque nosotros somos hermanos en la fe, somos hijos de Dios, un solo Dios, y por allí nos constituimos precisamente como esa comunidad fraternal. Tenemos un importante llamado, que es ser la luz de las naciones.
Y si nosotros tenemos ese llamado divino porque fuimos investidos con el Espíritu Santo para hacer esa luz de las naciones, obviamente no podemos ser un bombillo apagado, no podemos ser un bombillo LED, no podemos ser una energía alternativa. Nosotros tenemos que ser la energía divina, tenemos que ser la luz de Dios en las naciones, que quiere decir que nuestra palabra realmente impacte y que nosotros trabajemos en ese propósito de ser agentes transformadores, pero transformadores para bien, transformadores para la palabra, que la palabra nos llene para nosotros poder llenar a otros, que la palabra nos sirva como ejemplo, como vida, y que nos transfigure precisamente para servir en la vida de otros, que la vida realmente la apliquemos en esa nueva vida que nos fue concedida, que la apliquemos en nosotros mismos, que cumplamos la palabra, que la sintamos, porque nosotros a veces yo les he dicho, el tema del alma es de los sentimientos, pero es que cuando nosotros estamos frente a Dios, en esa conexión divina, cuando hablamos con Él, cuando agachamos nuestra cabeza, lo honramos, le amamos, estamos en esa conexión divina y obviamente estamos en esa conexión del alma porque lo sentimos. No lo sentimos en la mente, lo sentimos en nuestro espíritu, lo sentimos en nuestro corazón. Se nos erizan los vellos. ¿Quién no ha sentido a Dios de esa manera? ¿Qué quiere decir? Que esa conexión es sentimental, es espiritual y es una conexión que nos llena. Y obviamente cuando estamos trabajando sobre su palabra, estamos llevando esa palabra como luz a las naciones. Si usted no tiene ese sentimiento, de ese liderazgo, de ese agente transformador, siéntese otra vez. Ore, pídale a Dios discernimiento y dígale, Señor, muéstrame el camino, porque realmente por el camino de la transformación que yo quiero tener como mi sociedad, no lo estoy logrando. Estoy logrando de pronto transformar mi comunidad, mi iglesia, pero yo quiero más. Yo quiero tener más de ti, pídale siempre más. Yo les dije en la primera o en la segunda clase, reduzcan los hitos, los chiquitos, los pequeñitos, los hitos, pídanle más, pídanle grandeza espiritual, ojo, grandeza espiritual para derramar esa sabiduría del Espíritu Santo en las personas que vamos a impactar. Eso es verdaderamente ser un líder transformador, un agente de cambio, vivir ese Espíritu de Dios, transmitirlo y que esa vida sea cambiada inmediatamente porque tenemos esa facultad, tenemos ese don, tenemos esa autoridad que nos fue concedida y nos fue delegada. Acuérdense de esa relación que tenía Jesús con sus discípulos, a quienes les dio autoridad, que lo vimos ayer, bíblicamente está escrito. El diablo no puede jugar con usted, el diablo no puede reírse de usted porque usted tiene la autoridad divina, usted es un hijo del rey, usted es un hijo de Dios y por tanto tiene esa potestad de cambiar la realidad de otra persona. Y los espíritus malignos tienen que escuchar y se tienen que ir porque usted es ese agente transformador, pero tiene que vivir la palabra de Dios, tiene que sentirla, tiene que saber que usted es una comunidad diferente, que vive del reino de Dios, su ciudadanía es del cielo. Usted no es guatemalteco, usted no es boliviano, usted no es argentino, usted tiene un pasaporte divino, usted tiene un pasaporte del cielo y ese pasaporte nos ha sido concedido precisamente para movernos como luz en las naciones. Ojo con esa información, analice esa primera pregunta. Nosotros somos los llamados a dar esas buenas nuevas del reino de Dios en los hombres, pero también somos llamados a mostrar esas virtudes éticas. Obviamente tenemos que tener un comportamiento acorde a los principios bíblicos, a los principios de Dios, tenemos que tener una moral muy alta, tenemos que tener un comportamiento social como pueblo de Dios. ¿Qué quiere decir? Que ni un traguito, ni el traguito social, ni el brindis, nosotros tomamos vino y el vino es de la palabra. Y la palabra corta para todos los lados, porque nosotros somos la luz que ilumina la mente, el espíritu y generamos esa transformación en la nueva sociedad con que nos tocó habitar. Acuérdense que nosotros somos ciudadanos del cielo, pero nos tocó vivir en la tierra y cohabitar con una sociedad que no es creyente, que no sigue la palabra.
pero nosotros somos una comunidad distinta. Nosotros somos los que somos llamados a conformar una nueva sociedad, a hacer de esta sociedad algo diferente. Nosotros somos esos agentes de transformación y fuimos llamados a servir. ¿Y qué es servir? Llevar la palabra, creer en la palabra, orar para que la palabra llene esa mente, esos espacios vacíos, esas soledades que tiene la gente y sobre todo que a través de la palabra el Espíritu Santo se derrama, la gracia de Dios cae sobre todas las personas que sienten ese fuego del Espíritu Santo. Recuerde que la transformación es interna y externa. Quiere decir que nosotros somos el reflejo de una sociedad distinta. Nosotros no nos podemos ver enfrascados en lo que está el mundo actual, en esa aculturación. Nuestra música es distinta, nuestra música es un culto, nuestra música es de alabanza, nuestra música es poesía para Jehová, nuestra música es cantar salmos, nuestra música y nuestra danza es para alabar, porque nosotros nos regimos como sociedad cristiana, como sociedad divina, con ese pasaporte del cielo, con unos principios establecidos por Dios. Mire lo que dice Mateo 16:16. Respondiendo Simón Pedro, esta es una conversación que tenían Pedro y Jesús, que Jesús le dice, ¿quién crees tú que soy yo? Y él le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Quiere decir que nosotros somos hijos de un Dios vivo y acuérdese de eso cada día. Acuérdese de eso cada día. En Gálatas 3:28 nos dice, ya no hay judío. Mire lo importante que habla de la sociedad y lo podemos traer a la sociedad de hoy. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Quiere decir que todas esas transformaciones son a de Él, son a través de esa vivencia, de esa trayectoria que aún no. Mire, los detractores de la ciencia son un complejo. Toda la vida han tratado de tumbar la Biblia, toda la vida han tratado de mostrar que Dios no existe. Nosotros somos digamos que esa promesa fiel que ha visto todos los milagros diarios de Jesús, los milagros diarios de Dios. Somos conscientes de que venimos de esa conexión divina porque la sentimos, la palpamos. Hemos tenido milagros en nuestras vidas, nuestra vida cambió gracias a esa regeneración de la que fuimos objeto, gracias a que Dios tuvo esa misericordia. Nosotros somos esos escogidos, como ese pueblo seleccionado y por eso somos un pueblo diferente. En Isaías 42:6 me dice, yo Jehová te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Mire ese reto tan importante que nosotros como agentes de cambio tenemos. Nosotros somos esa luz de las naciones. ¿De qué manera lo estamos haciendo? ¿De qué manera estoy asumiendo ese reto? Ese es un reto divino, esa es una tarea, esa es una responsabilidad. Tenemos métodos, tenemos principios, tenemos valores, nos comportamos como comunidad de Dios, ejercemos la soberanía de ese pasaporte. ¿Realmente lo estamos haciendo? Cuestiónese eso, porque usted tiene que, como líder de la iglesia, cuestionarse su identidad con Dios, saber si ha caminado ese kilómetro más, esa milla más que Dios nos está pidiendo a través de la Biblia, a través de la palabra. Vamos a la siguiente, Pastor Harold. Gracias. Mire lo que es el desafío de ser una contracultura. Cuando hablamos de ir contra la contracultura, no quiere decir que vamos a generar una cultura nueva o vamos a aborrecer o abolir o a pelear con la cultura existente, que ya hablé que no es una cultura, sino una aculturización. Quiere decir que no hemos avanzado en una estructura de cultura de los pueblos, sino que hemos retrocedido muchos años, y yo creo que más de 50 años en retroceso,
por la música, las manifestaciones artísticas, por la liberalidad de pensamiento, por la ausencia de la palabra de Dios o porque sencillamente hoy en día los jóvenes o los nuevos, digamos, ejercitadores de la cultura, que es una cultura urbana, por así decirlo, no conocen la palabra de Dios. Por eso yo hablaba y hablo en cada una de las reuniones que tenemos precisamente de la importancia de hacer esa transferencia generacional de la Biblia, hacer esa transferencia generacional de la palabra en los jóvenes, porque como ya les dije ayer, nosotros nos estamos acabando, nosotros nos estamos yendo, estamos siendo llamados, se nos está acabando la misión en esta tierra y estamos partiendo al reino de los cielos, pero ¿quién se va a quedar en esta sociedad transformando nuevos corazones, transformando nuevas mentes y sobre todo transformando comunidades, trabajando sociedad y trabajando en la transformación de los países que les vemos tan afectados a nivel político, económico y sobre todo espiritual, porque encima de los países lamentablemente se están viviendo unas guerras políticas espirituales impresionantes y nosotros ¿qué estamos haciendo? El desafío a hacer esa contracultura es precisamente que debemos vivir y actuar según las normas y valores del reino de Dios. Eso nos obliga y nos lleva a pensar y a vivir diferente. Significa que debemos ir contra la corriente del pensamiento de la gente de hoy en día y los estilos de vida de la sociedad actuales, que no toman en cuenta la palabra de Dios o que se oponen a Dios y a sus mandamientos. Es decir, que tenemos que ir más allá de esos patrones culturales establecidos, no tenerlos ni siquiera en cuenta porque a nosotros no nos sirve como sociedad, precisamente porque nuestros pensamientos, nuestras acciones se fundamentan en un diseño divino, así de sencillo y así de complejo asumir el reto. Ese diseño divino, ese plan divino está establecido por Dios y está diseñado para la iglesia a través de Jesucristo como ese gran ejemplo de liderazgo. Él cambió y sigue cambiando la vida de mucha gente, la vida de las sociedades, incluso la vida política de muchos países ha sido cambiada gracias a ese ejemplo de liderazgo. Miren El Salvador. El Salvador es un ejemplo de un presidente cristiano que ha llevado a otro nivel ese país, un país olvidado, un país que no estaba en el mapa, y ya lo situó, ya lo ubicó, y para la gloria de Dios, esa posesión que fue ayer o antes de ayer fue bendecida y bendijo su país y lo continúa bendiciendo. Eso es lo que se quiere de ese liderazgo, eso es lo que se quiere de ese cambio como sociedad, eso es lo que se quiere del cambio de las personas y las comunidades. Ese ejemplo de Jesucristo fue un ejemplo de conducta y un ejemplo de estilo de vida que está escrito, que está reflejado en las palabras que fueron transcritas en la Biblia, que nosotros tenemos alcance, que ha sido traducida a tantos idiomas. Es el libro más vendido. Aparte de ser el libro más vendido, es el libro que contiene más enriquecimiento histórico y que sigue cambiando la vida de la gente. Y por gracia de Dios, es nuestro libro, es nuestra palabra y son las palabras de Dios que son las que tenemos que seguir. En este estilo de vida, fíjense que hay un sistema de valores que nosotros tenemos que mostrar para que la gente también empiece a adaptarse a un sistema de valores diferente. Tenemos unas normas éticas, tenemos una devoción religiosa y hay que cambiar una actitud hacia el dinero. No somos enemigos del dinero, todo lo contrario, Dios nos asignó como administradores y nos dejó pautas de hacer una buena administración, que eso lo vamos a ver en un siguiente proceso de formación, porque nosotros tenemos que ser buenos administradores. Nosotros partimos del hecho de que nosotros no somos dueños de nada. A nosotros nos han delegado como administradores de todo lo que es de Dios, administradores de todo lo que Él hizo, porque Él fue el que hizo la creación y nosotros lo que estamos es gobernando porque Él nos dio la autoridad y el poder para gobernar y nos dio también la capacidad para administrar. Tenemos que manejar una gama de relaciones de un lado y del otro, así como lo hizo Jesús. Jesús manejó relaciones con los gentiles, con los pecadores, discípulos, con los que lo seguían y todos los que llegaban. Obviamente,
El cristiano tiene que tener una gama de relaciones que así no le guste. Nosotros no tenemos relaciones para ser amigos, sino tenemos relaciones para cambiar e impactar vidas. Ojo con eso. Nosotros tenemos que buscar la forma de cambiar, porque nosotros tenemos una vida humana que se mueve dentro de lo cultural, pero que dentro de esa estructura nosotros seguimos un régimen divino. ¿Qué quiere decir? Que tenemos reglas, tenemos principios, tenemos valores, tenemos ética, y obviamente ese régimen divino, que es espiritual, es nuestro camino a seguir, es la vida que aceptamos, es por lo que nacimos de nuevo y gracias a Él y a su misericordia por lo que fuimos transformados. Mire, lo importante es entonces no conformarnos con el estado de cosas que prevalecen en la sociedad, eso es aculturizar. Y nosotros tenemos que mantener una cultura. Acuérdense que nosotros tenemos un pasaporte celestial, tenemos una ciudadanía del cielo, que eso no se le olvide nunca. Entonces nosotros tenemos que prevalecer por encima de lo que establece la sociedad y tenemos que prevalecer como una sociedad diferente. No podemos adaptarnos a lo que contradice el reino de Dios, es decir, que nuestras normas y valores sociales no deben cambiar y no deben ser adaptadas ni adoptadas porque nos estamos moviendo en un medio complejo y porque de pronto las orientaciones económicas, sociales y políticas nos llevan a ellos. No, yo tengo que mantenerme firme y tener la bandera como cristiano levantada siempre, en todo momento, en todo lugar. No nos adaptamos a lo que contradice vivir ajustados, ya esa la leímos, vivir ajustados a la transformación y renovación de la mente que nos permite ajustar la conducta. Diario, cuando usted se conecta en oración, en petición, en alabanza, en agradecimiento, con ese momento divino que usted tiene con Dios, obviamente está transformando y renovando. Pídale a Dios renovación. Si no estamos siendo agentes de cambio, pidámosle al Señor que nos ilumine, que nos muestre la ruta, que nos muestre el camino y sobre todo que en ese plan divino que Él tiene para nosotros nos enseñe cómo hacerlo, porque tiene la gente, Él cuenta con todos los profesionales en el mundo, cristianos, habidos y por haber, que pueden enseñarnos, de los cuales podemos aprender, de los cuales podemos asumir un liderazgo. Si usted no tiene ese liderazgo en esa iglesia, si sus líderes no llegan a ese propósito, fórmelos, capacítelos, porque la formación está escrita en la palabra de Dios. Tenemos que mantenernos diferentes en el estilo de vida, no solamente en la casa, en la forma como vivimos, en la forma como tratamos, en lo que establecemos en nuestro orden doméstico, cómo nos comportamos con la esposa, con el esposo, con los hijos, cómo consolidamos esa relación como familia, porque como familia también hay que crecer. Acuérdense que la familia es la base de la sociedad y en la familia es donde se cocinan los males, porque tenemos poco cumplimiento de la palabra de Dios como cristianos en nuestra propia casa, o tenemos alguien que piensa distinto, o tenemos un hijo que de pronto nos dice es que yo no creo en Dios y no creo en tu iglesia. Hay que orar mucho, hay que fortalecer la familia, porque en esa base de apoyo, en esa columna que es nuestra familia, está el éxito de ese liderazgo, está el éxito de esa transformación, y ahí es donde nace el reto. Si tenemos una persona en nuestra casa que nos está manifestando esas situaciones, por allí es que empezamos a transformar, por allí es que empezamos el reto de los cambios, por allí es que empezamos a generar esas diferenciaciones y a comportarnos diferentes, porque allí es donde tenemos que lograr el primer cambio en nuestra familia. Posteriormente en el trabajo, acuérdense que nosotros no trabajamos para el ser humano. Todo lo que nosotros hacemos en nuestro trabajo, en nuestra oficina, en nuestra empresa, en nuestra organización, en la iglesia, lo hacemos para Dios, porque nosotros tenemos esa ciudadanía, nosotros estamos identificados, nosotros somos sus hijos, entonces trabajamos para Él. Por lo tanto, trabajamos con excelencia, trabajamos con efectividad, trabajamos con asertividad. Miren esas habilidades que habíamos visto ayer, hoy están saliendo otra vez. Somos seres de luz, acuérdense que somos luz del mundo, entonces tenemos que mostrar esas condiciones y esas habilidades diariamente. Tenemos que mostrarla en los negocios, tenemos que ser próvidos, éticos, correctos,
correctos. Tenemos que ajustarnos a la palabra, a lo que es. Acuérdense que Jesús una vez dijo, al César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios, hablando de los impuestos, hablando que había que ser correctos y que cada cosa tiene un orden, que todo tiene un orden. Hasta en la forma de hacer política nosotros tenemos que ser coherentes y correctos. Tenemos que sintonizarnos con lo que está pasando en nuestra región, en nuestro pueblo, en nuestro país, en nuestra provincia, porque no podemos pasar como iglesia, pasar desapercibidos, porque hasta en la política nosotros podemos hacer ese agente de transformación, podemos hacer ese momento en que esos agentes transformadores lleguen más lejos, que trascienda también la iglesia a otros espacios. Eso es importante. La lectura, la obediencia de la palabra, el ejercicio constante de la oración y del ayuno. Hay una importancia del ayuno. A veces no solamente Dios nos habla del ayuno, de dejar de comer y alabarlo y orar y conectarnos con Él todo el día. El ayuno también es comprometernos en no hacer las cosas que no le gustan a Dios. El ayuno es dejar de decir malas palabras. Los cristianos no decimos malas palabras, pero a veces se nos escapan en determinado momento cuando no hacemos uso de esa concentración que debemos tener nosotros en lo que hablamos y lo que decimos y la coherencia. A veces se nos sale una que otra rabia porque se nos sale la intolerancia. Eso es un ayuno, es dejar de hacer las cosas que no le agradan a Dios. Es más importante este tipo de ayuno porque es un ayuno que nos está transformando internamente, nos está transformando espiritualmente. Y establecer la dependencia y la guía de manera permanente del poder del Espíritu Santo. Allí les dejo unas citas bíblicas. Yo veo que por tiempo de pronto no vamos a alcanzar, pero sí creo que alcanzamos a ver la última diapositiva. Por favor, Pastor Harold, avancemos en la siguiente. Y el último criterio para ser ese agente de transformación es la gran comisión que tenemos, que es la vida humana como un campo de misión. Es decir, considerar esa sociedad como nuestra meta para esa transformación, porque nosotros nos movemos en esa sociedad. Todas las áreas de la vida humana son un espacio de misión. ¿Qué quiere decir? Que en la medida en que nosotros somos cambiados internamente, podemos transformar a otros. Usted no puede orar por una persona cuando usted no está bien con Dios, cuando su identidad con Dios está fallando, cuando usted tiene algo de qué arrepentirse y no ha pedido perdón. Usted no puede transformar la vida de otro ser humano cuando usted no tiene esa identidad establecida con Dios de manera certera, de manera coherente y sobre todo que esa conexión divina a usted le permita transformar a otro. No se puede hacer si nosotros no hemos transformado nuestro interior. La misión de la iglesia es precisamente ese ejemplo de Jesús, que Jesús nos dejó unos ejemplos para siempre y por siempre. Hizo su misión recorriendo las calles, salió a las aldeas, fue a las plazas, caminó por las costas, atravesó el mar, atravesó los ríos, se fue a las ciudades, se movió bastante. Nosotros debemos asumir como cristianos en esa parte laboral, en la oficina, en la casa, en el congreso, en la escuela, en las universidades, nuestro campo de misión. ¿Qué quiere decir? Que si nuestra labor al interior de la iglesia ya está hecha, tenemos concentrados esos líderes, tenemos esos agentes de transformación ya edificados, construidos, formados, ya podemos salir afuera. Si usted no transforma su interior, difícilmente usted puede transformar la comunidad, la sociedad, el barrio. Hay gente que ni siquiera ha transformado la calle donde está la iglesia, porque hay muchos cristianos que les da pena salir. Hay muchos cristianos que les da pena tocar la puerta del vecino para preguntarle, vecino, en oración me he dado cuenta que usted necesita que yo ore por usted. El Señor me dijo, me inquietó.
que necesito orar por usted, usted tiene una necesidad de oración, o su hijo, yo veo a su hijo mal, su hijo está en la calle o ya está consumiendo droga, o lo he visto con malas compañías que no lo van a llevar a nada bueno. Vecino, permítame orar por usted y su familia. Ahí empieza la transformación, pero sí, solo sí, esto es matemática, sí, solo sí, yo he transformado mi iglesia, mi interior y sobre todo mi espíritu en una conexión con esa ciudadanía, con esa identidad, y hago uso de la palabra a través de ese pasaporte divino que yo tengo. Si yo no logro eso, yo no puedo salir a cumplir mi misión. En esos espacios es donde los discípulos de Jesús compartieron el evangelio. Acuérdense todo lo que ellos caminaron. Ellos fueron empresarios justos, asumieron la política desde los valores del reino. Nosotros en este momento tenemos que ser profesionales, líderes, cristianos, pros, desde el deporte. Tenemos siempre que trabajar en la excelencia. Trabajar a la excelencia para Dios es trabajar para Él, es caminar esa milla más. No porque me toca trabajar de 8 de la mañana a 12 y de 2 a 6 de la tarde, entonces a las 6 en punto ya voy. No, a veces es necesario quedarnos un poco más para completar ese día laboral con Dios, para poder armonizar todo lo que yo estoy haciendo y que no me quede nada pendiente, para que Dios sea quien me revise mi trabajo, porque yo estoy trabajando para Él. Tienen que tener eso claro. Desde la Biblia no existe un área de la vida humana que no deba estar bajo el señorío de Cristo, y eso todos lo tenemos claro. Pero a veces se nos olvida la identidad de Cristo, a veces se nos olvida que somos luz. Es más, a veces se nos olvida que somos sal. Ustedes saben que somos llamados a ser la sal y la luz del mundo, y la sal es la que le da el sabor. ¿Y quién le da el sabor al evangelio? El que habla de la palabra, el que transmite la palabra, el que enamora a la gente con la palabra y lo lleva a los pies de Jehová, a los pies de Dios. Porque nosotros tenemos que ser muy astutos en el uso de la palabra. La sociedad hoy en día, si usted va y le toca la puerta, perdónenme la expresión, como un testigo de Jehová, no le va a abrir la puerta. De hecho, en las redes sociales de quienes más se ríen son de los testigos de Jehová. Nosotros no somos ellos, nosotros vivimos por la palabra de Dios, hemos sido santificados por su misericordia y hemos sido renovados por el Espíritu de Dios. Entonces pidamos en esa unción espiritual que nosotros tenemos, llegar a recorrer esa milla más, caminar esa milla más, hacer ese kilómetro más y sobre todo transformarnos interiormente para poder hacer esos agentes de transformación y que Dios disponga de todo para que nosotros podamos ser ese vaso, ese pedazo de barro que Él nos ha transformado para que nosotros podamos a través de su palabra transformar a los demás. Allí abajo les dejo unas citas bíblicas. Pasemos la diapositiva, Pastor Harold. Hasta aquí hemos encontrado una conversación que yo pienso que para ustedes ha sido edificante. En las diapositivas les quedan las citas bíblicas que fueron orientadas por Dios precisamente para esta capacitación del día de hoy. Vuelva y pregúntese hoy en la noche lo que está plasmado en la primera diapositiva. ¿Realmente soy ese agente de cambio o sencillamente nado en la iglesia contra la corriente? Pregúntese eso. Y yo sé que esas respuestas que usted va a tener de Dios, porque son unas respuestas a través de su palabra, van a impactar de manera positiva en su vida, van a impactar en su ministerio, sobre todo van a impactar en ese liderazgo en la iglesia. Conviértase en ese agente transformador como lo fue Jesús. Atrévase a cruzar el río, a cruzar la playa, atrévase a caminar en el mar. Hágalo, porque nosotros tenemos ese pasaporte celestial. Vamos a las preguntas. Tenemos al pastor Jorge Magno. Pastor Jorge Magno, buenas noches. Pastor Jorge Magno. Bueno, él levantó la mano muy temprano. Vamos a pasar por el pastor Gustavo Apace. Pastor Gustavo Apace.
Bueno, parece que no está tampoco. El pastor Francisco Rojas, por favor. Levantaron la mano muy temprano y como que ya no están. Pastor Francisco Rojas. Bueno, vamos con el pastor José Benjamín Arteaga. Ah, perdón, aquí me están diciendo que no se pueden activar los micrófonos. Cerraron los micrófonos, entonces, Pastor Harold, le agradezco que nos habilite los micrófonos. Volvemos a leer la lista, nos regresamos. Entonces, Pastor Harold, por favor, habilíteme los micrófonos. El Pastor Jorge Magno, otra vez. Pastor Harold, los micrófonos, por favor. Si ya están activados y el pastor Jorge Magno no está, pasemos por el pastor Gustavo Apace. Pastor Gustavo Apace. Tampoco está. Dice que aún no están activados, pastor. Bueno, Ya están listo, listos. ya están activados los micrófonos. El pastor Gustavo Apace, si está por ahí, por favor. Bueno, parece que no está. El pastor Jorge Magno volvió y levantó la manito. Pastor Jorge, buenas noches. Pastor Jorge, buenas noches. Parece que todavía no tenemos comunicación con el pastor Jorge. Pastor Jorge, si ve su micrófono, actívelo, por favor, porque de pronto usted no lo ha activado. Ya están activados desde la plataforma. Bueno, vamos con el pastor José Benjamín Arteaga. A ver si está por ahí el pastor Jorge Benjamín. Aló, sí, es que no estaba activado. Buenas noches. Hola. Bueno, ¿sí me escuchan? Sí, ¿Sí me señor. escuchan? Bueno, yo estoy hablando de la ciudad de Milagro, la ciudad de Armenia. Bendiciones para todos y cada uno. Usted hace una pregunta, si mal no estoy, que si la iglesia era agente de cambio para la sociedad. ¿Sí así? Sí, señor, es la que está en la primera diapositiva. Exacto. Entonces, yo considero que el único agente de cambio para verdad, para hacer un cambio como Dios quiere, es la iglesia, como principio. ¿Por qué razón? Porque habrán otros cambios, otros agentes de cambio que siempre van a estar recargados hacia la mezquindad, hacia los intereses propios y particulares. Pero la iglesia, todo el cambio que va a mostrar y que va a modelar tiene que ser un cambio que vaya al servicio, buscando el servicio o el buen servicio de toda la sociedad, sin pensar que tiene que ser a mí el primero, que tiene que ser a mí lo mejor, que tiene que ser a la gente mía. No, no pone los intereses de ella por delante, sino que es al servicio de los demás. Así como dice la palabra, incluso a los demás primero que a mí. Entonces, en la medida que la iglesia se muestre como tal, la gente va a querer ser como a la iglesia es, mostrando a Cristo o conociendo a Cristo para darlo a conocer. Es mi concepto, ¿no? Gracias. Amén, pastor, por sus palabras. Bájeme la manito. Vamos con el pastor Jorge Magno otra vez a ver si está por ahí. No, no está el pastor. Bueno, vamos con el pastor Lizardo Humberto Murcia. Lizardo Humberto Murcia. Pastor, ¿está por ahí? Bueno, muchas gracias. Muy buenas tardes. Es una gran bendición escucharlos. De verdad que es muy edificante. Es un recordar, ¿no? Todo lo que nos has compartido esta noche. Quiero hacer un aporte donde pues se hablaba de que somos gestores de cambio, ¿no? Agentes de cambio, lo que hablabas. Y yo creo que para nosotros llegar a ser gestores de cambio, pues en 1 Timoteo 3, en el versículo 1 en adelante, habla sobre el requisito del obispado. Y habla de una manera muy enfática, ¿no? Pero también en el versículo 7 dice que es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo.
¿sí? Entonces yo creo que para nosotros tener, digamos, ser ese impacto para nuestras comunidades donde estamos impactando, en este caso yo estoy ubicado en La Vega, Cundinamarca, es muy importante cuando nosotros trabajamos en pueblos que son pequeños, nosotros podamos ser esos agentes de cambio desde nuestro interior, desde nuestro corazón, para que podamos impactar y ser ese reflejo de amor hacia nuestras comunidades a través de la palabra, ¿no? Y no solamente ser religiosos en el aspecto de nuestro comportamiento como familia. Ese es un aporte. Muchas gracias, mis amados. Un abrazo. Amén, pastor. Muchas gracias por su aporte. Vamos con Spike YT. Pastor, no sé si es un pastor o un profesional. Hola, ¿qué tal? Soy el pastor Alejandro Gini. ¿Me escucha? Sí, pastor. Buenas noches. Adelante. ¿Qué tal? Es el alias de mi hijo, por eso tiene ese alias. Estaba escuchando atentamente, entré parte de la charla, no pude, pero bueno, me interesó mucho lo de la comunidad o esa ciudad transformada, ya que nosotros, digamos, como fundación estamos trabajando con varias comunidades del norte y por ahí me interesaría interiorizarme más en lo que usted comentó de la transformación que sufrió toda esa gente, ¿no? Porque precisamente lo que falta en nuestro país, sobre todo en esas comunidades, es transformación en cada uno de ellos para que pueda cambiar su condición de vida. Y otra cosita más que quería preguntarle, usted dio estadística de iglesias de 2 países, yo quisiera saber si usted tiene la estadística de Argentina, ¿cuántas iglesias hay? Pastor, con mucho gusto, si me escribe por el interno, por el teléfono que está en las diapositivas, yo con mucho gusto le mando toda la información de Guatemala, le mando cómo fueron agentes transformadores de la comunidad a través del proyecto y con mucho gusto le puedo mandar las estadísticas de pronto hasta de Latinoamérica, porque sí se las puedo conseguir a través de un departamento que tenemos aquí en Colombia que nos maneja muchas estadísticas a nivel de Colombia y de Latinoamérica. Claro que sí se las puedo conseguir. Bien, entonces, ¿dónde consigo su teléfono? Al final de la diapositiva, en los documentos que les están haciendo llegar a través de los coordinadores y directores de países, ahí está toda la información porque esta documentación se les está haciendo llegar desde la clase 1 precisamente para que los que no han podido acceder al proceso de formación las tengan. Están las grabaciones y en todas las diapositivas está el teléfono mío al final. Entonces allí me puede enviar, de hecho se lo voy a escribir aquí a través del chat, se lo voy a escribir enseguida y allí lo puede encontrar sin ninguna dificultad. Bueno, muchísimas gracias, gracias por su atención. Listo, pastor. Vamos entonces, después de esta intervención, vamos con el... Me bajas, pastor Spike, por favor, la manito. Vamos con Carlos Alberto Pena, o Peña. Sí, Peña, claro que sí. Muchas gracias, doctora Marixa, y un saludo también a todos los participantes y todos los miembros en este gran encuentro, porque de verdad que es un encuentro en la voluntad y en el propósito de Dios. Llega en el momento propicio y oportuno para nuestras vidas, no solamente pensando en un proyecto X, en una fundación, sino en nuestras propias vidas, porque si bien es cierto, anhelamos esa transformación para nuestro barrio, nuestro sector, nuestro país, debemos ser conscientes también de que tenemos que empezar esa transformación por nosotros mismos. Tú hace unos minutos dabas un testimonio, un ejemplo de una población hermosa que tuvo ese reto y le creyó a Dios, pero estoy casi seguro que esa transformación sobre esa región, esa comunidad, esa sociedad, vino de manera inicial sobre Perdón, pastor, un momentico porque tenemos a alguien con el micrófono abierto y no nos deja escucharlo. La pastora Euralia, por favor, apague el micrófono, pastora Euralia.
¿Cuánto va a ser Pastor la Harold, cuota? ¿será que usted le puede cerrar el micrófono a la pastora Euralia, por favor? Pastora Euralia, por favor, cierre el micrófono. Por favor, cerrar el micrófono. Parece que no nos escuchan. Tiene el teléfono como abierto. Pastora Euralia, por favor, cierre el micrófono. Le agradezco. Ahorita gracias. Ahora sí, Pastor Carlos, qué pena. Continúe. No, tranquila. Sí, gracias, doctora Marisa. Sí, les comentaba que ese testimonio maravilloso que usted nos compartió hace unos minutos de esta sociedad y esta comunidad que decidió y tuvo el reto de creerle a Dios. Estoy casi seguro, todos aquí en sala estamos de manera unánime, casi seguros que previo a eso hubo una transformación primero en sus vidas y en sus corazones. La invitación que nos hace Dios o nos exhorta a través de su Espíritu Santo y hoy a través de usted, doctora Maritza, es que debemos ser conscientes que primero debemos ser transformados nosotros mismos. O sea, nosotros tenemos que ser conscientes de que si le permitimos a Dios obrar en nuestro corazón, en nuestra vida, tiene que cambiar también nuestra mente, nuestra manera de vivir. Yo me coloco como ejemplo, simplemente, y yo, Carlos Peña, no puedo ser el mismo el próximo mes. No puedo ser este mes de junio el mismo que era en mayo, en marzo, por decirlo así, o el año pasado. Si soy mejor y soy diferente, le estoy creyendo a Dios y estoy demostrando que soy embajador del reino de Dios, porque estoy siendo transformado. La invitación que Dios nos hace es luchar